Después de esta predicación, hermanos, vamos a abrir un club que se va a llamar Fanáticos Anónimos, ¿ok? Entonces usted al final, sin que nadie se dé cuenta, como Nicodemo, va y me busca y me dice, hermano, yo quiero asistir. O sea, es broma, pero yo creo que sí lo necesitaríamos dentro de las iglesias, será algo muy bueno. Hoy quiero hablar con ustedes sobre el fanatismo religioso. La iglesia, Dios tiene algo para nuestra iglesia, tiene un crecimiento para nuestra iglesia, pero no podemos crecer si hay ciertas cosas dentro de nosotros como comunidad. Y una de las cosas que ha impedido que la iglesia crezca en Latinoamérica es el fanatismo. Yo lo decía, que estuvieron estadísticas donde el catolicismo sigue siendo la religión predominante en nuestro país. Después de eso hay otras religiones y el cristianismo es apenas el 1% de las personas en nuestro país y en nuestro estado. Para mí eso es preocupante. Entonces tenemos que analizar qué estamos haciendo mal. No podemos quedarnos como que Dios, pues tú vas a hacer la obra. No, tenemos que analizar. Y creo que una de las cosas es el fanatismo. Hace como 3 semanas, si no me equivoco, un viernes fuimos con Oscar y Génesis a un partido de los Dorados de Chihuahua contra los Apaches. Era la final, la gran final del básquetbol estatal. Bueno, no sé si es estatal o que tienen a otro equipo también de allá de Laguna. Pero al final de cuentas, hermanos, nos sentamos, estaba a reventar el auditorio y adelante de nosotros estaban unos fanáticos de los Dorados de Chihuahua que se paraban y se paraban cada vez que pasaba algo. Para no hacerla tan larga, yo me molesté mucho y yo les dije, por favor, se podrían sentar para que nosotros podamos ver el partido. Ellos no hicieron caso, fueron groseros, cada vez que había una canasta, 1, 2, 3 se voltearon y nos gritaron en la cara. Yo también por ahí les grité una porra ahí atrás, casi los dejo sordos. Entonces, de ese día me quedé reflexionando algo. Dije, estas personas son tan férreos seguidores de su equipo de básquetbol que impiden que otras personas disfrutemos sanamente de un partido de básquetbol con nuestra familia. Y a veces en el evangelio es exactamente lo mismo. Hay gente tan apasionada por Cristo, tan apasionada por la verdad absoluta que ellos creen, que impiden que otra gente pueda disfrutar del evangelio, puedan creer en Jesús, puedan tan siquiera entrar a una iglesia para ver de qué se trata la fe, porque están tan fanáticos con Jesucristo que impiden que otros lo puedan ver. Winston Churchill, que fue el primer ministro británico, un importante personaje en la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco, dice, un fanático es alguien que no puede cambiar de opinión y no quiere cambiar de tema. O sea, es una de las explicaciones más claras de lo que es un fanático. Si lo llevamos a la religión sería lo mismo. Es alguien que no quiere cambiar de opinión, que su opinión es la única que cuenta y que los temas que él conoce de la fe, como a él se los enseñaron de chiquitos, como a él se los enseñaron en la iglesia que él fue por 10 años o 15, así tiene que ser. Y no lo puede cambiar nadie. El apóstol Pablo los llama los débiles en la fe. ¿Quiénes son estas personas fanáticas? Personas que aparentan tener un gran celo por Dios y defienden a capa y espada la verdad absoluta que a ellos les ha sido revelada. Y le quiero decir algo muy sincero. Yo algunas veces o muchas veces he sido un fanático religioso. Yo no puedo venir a predicarle aquí diciendo que yo no he vivido esta etapa. En alguna ocasión en mi vida, o en algunas, pueden ser varias etapas, yo mismo me comporté de esta manera, las características que vamos a ver a continuación en la predicación. ¿Por qué, hermano? Porque a veces en la defensa de la fe atropellamos a cuantas personas se nos ponen enfrente y lo más grave, impedimos que estas personas entren al reino de los cielos. Es algo demasiado grave. Eso precisamente era lo que le recriminaba Jesús a los fariseos. Si usted estudia la vida de los fariseos y Jesús eran muy parecidos. Los fariseos eran sumamente piadosos, ayudaban a las viudas, ayudaban a los huérfanos, eran los que más iban a orar, eran los que conocían la palabra de Dios. Pero lamentablemente esa piedad
se convirtió al último en algo tan grave que impedía que aquellas personas que no hacían lo mismo que ellos no eran entonces verdaderamente seguidores del Señor Dios Todopoderoso, que ellos no creían en Jesús. Tú no puedes ser un verdadero judío si no vives como yo, si no haces lo mismo que yo. Entonces, al final de cuentas, estos religiosos fariseos que hacían cosas demasiado buenas por la fe del pueblo de Israel, terminaron siendo un obstáculo para que las personas pudieran llegar a conocer a Jesucristo. Y lo más interesante de esto es que aún los que pensamos que estamos más cerca de Jesús, a veces somos los más fanáticos. Y es el primer punto que quiero tratar con ustedes. A veces los más íntimos, las personas que más años tenemos en el Evangelio, las personas que somos viejos en el Evangelio, somos a veces los más fanáticos. Yo ya soy un viejo en el Evangelio. Yo llegué a la iglesia a la edad de 9 años. Tengo 39 años. ¿Cuántos años tengo en el Evangelio? Tengo 30 años. Yo ya soy un viejo en el Evangelio, aunque todavía no soy un anciano físicamente. Ya soy un viejo en el Evangelio. Hay muchos viejos en el Evangelio que terminamos convirtiéndonos en fanáticos religiosos. Y en varios pasajes en la Biblia hay ejemplos de esto. Y el que yo quiero compartir con ustedes, uno que me gustó en específico, que está en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 13 al 16. Si lo pueden poner ahí en las pantallas. Y vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios: cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues de ellos es el reino de los cielos. ¿Conocemos la historia? Y muchas veces nos enfocamos en la parte donde Jesús bendice a los niños, pero ¿no te has dado cuenta que los discípulos iban a hacer la grande tontería de no dejar que esos niños se acercaran a Jesús? En el contexto del pasaje es bien interesante, hermanos, porque Jesús, un ratito antes, está hablando el tema del divorcio. Él está diciendo: hay tantos divorcios en Israel desde la época de Moisés porque los padres de familia, porque la mujer, porque el esposo y la esposa son de dura cerviz, que son tercos y se pelean y no se quieren reconciliar. Pues divórciense. O sea, lo que está diciendo Jesús es: hay un gran problema al interior de los hogares de Israel. Y después de esto, hermano, después de que Jesús está diciendo que hay un gran problema en las casas del pueblo de Israel, vienen esos padres de esas casas del pueblo de Israel buscando a Jesús con sus niños para llevarlos a Jesús. O sea, queremos que nuestra vida cambie, queremos que nuestra casa cambie, queremos que nuestra familia cambie y tenemos que ir a Jesús, y los apóstoles se los impiden. ¡Qué terrible es esto! Ahora, los discípulos tenían una buena razón para impedir que la gente se acercara a Jesús. Ellos decían que Jesús necesitaba descansar. Ellos decían que Jesús estaba tal vez estresado, que necesitaba estar solo y que gente no lo rodeara. Es una buena razón. Ellos tal vez tenían conocimiento de que Jesús tenía días caminando, tal vez sanando, y estaba cansado y no tenía por qué la gente acercarse a él. Pero si leemos el pasaje, en algún momento Jesús le pidió a esta gente o a sus discípulos que se convirtieran en sus guardaespaldas. Vemos que Jesús les dice: hey, ahorita van a venir los papás con sus niños y quiero descansar, no dejen que se me acerquen. No sé si ha visto que se ha hecho muy famoso el guardaespaldas de Messi. ¿Lo ha visto? Un pelón barbón. Bueno, los discípulos parecían este guardaespaldas de Messi. Jesús no se los había pedido. Jesús no les había dicho: quiero estar solo. En ningún momento Jesús se los expresó. En algún momento Jesús les dijo quiénes sí se podían acercar a él y quiénes no. Tampoco Jesús se los había pedido. Jesús quería y anhelaba que los niños se acercaran a él, pero sus discípulos pensaron totalmente lo contrario.
Esto es algo terrible, que constantemente con el fin de ayudar al evangelio, de ayudarle y darle una manita a Dios, hacemos totalmente lo contrario a lo que Dios nos está pidiendo. Y eso pasa, hermano, porque a veces el tener tantos años en el evangelio, nos creemos con esos derechos. No, yo tengo 20 años en la iglesia. ¿Por qué vienes así? ¿Por qué haces esto? Yo ya leí 20 veces la Biblia en mi vida. ¿Tú qué me vas a decir de ese versículo? ¿Tú qué me vas a decir de esa doctrina? La realidad es, hermano, que no porque tengamos 30 años en el evangelio significa que sabemos lo que quiere Jesús en estos tiempos. Porque antigüedad no es lo mismo que intimidad. Los discípulos tenían años con Jesús, caminando con Él, pero no tenían intimidad con Él en el buen sentido de la palabra. No sabían lo que Él quería. Se dormían cuando Jesús les decía que oraran. No es lo mismo estar cerca que ser íntimo. Hay mucha gente que está cerca, viene a la iglesia, canta, pero no tiene una intimidad con Jesús. Entonces no sabemos a veces hacia dónde quiere Jesús que llevemos su iglesia. No sabemos a veces a dónde queremos que Jesús lleve a las personas. Y como tenemos muchos años en la iglesia, decimos, se me ocurre que debe de ser así. Y se nos olvida que detrás de una persona que viene a la iglesia por primera, segunda, tercera vez o 6 meses, detrás de una persona está una familia completa. Puede venir él solo, pero él tiene una familia. Puede venir una mamá sola, un papá solo, pero ellos tienen esposo o hijos. No los ves aquí sentados, pero depende de nuestro trato. Pero depende de que entendamos lo que Jesús quiere, de que un día esa familia pueda entrar por esas puertas. Aquí nos pasó una situación, no está la hermana Vicky. Se invitó a una familia a la iglesia. Nosotros estuvimos invitando a vecinos nuestros, una señora con 2 niños de ella y con 2 sobrinos que ella prácticamente los tenía adoptados. Vinieron después de la EBDB 2-3 domingos, bien contentos los niños, no faltaban. La hermana tenía una actividad los sábados, la señora los traía y de repente dejaron de venir. Un día mi hijo, porque es amiguito de ellos, les preguntó, ¿por qué dejaron de ir a la iglesia? Es que se empezaron a burlar de mi hermano allá los niños en el salón. Tenemos que educar a nuestros hijos también. Tenemos que educar a nuestros hijos. Entra una persona nueva y no somos capaces de darle la mano, de darle un abrazo, de darle una sonrisa. Con eso le estás diciendo, no quiero que te acerques. No eres para este lugar. No te necesitamos aquí. Pero hay que entender una cosa con este pasaje. Jesús le dio prioridad a esos hogares rotos que querían acercarse a Jesús por encima de su círculo íntimo. Les dijo, quítense y dejen que ellos se acerquen. Jesús le da prioridad a los corazones rotos, a los que vienen necesitados, aún por encima de los que tenemos toda la vida en la iglesia. Y lo tenemos que entender porque son nuevos y necesitan del evangelio de Jesús. Y eso lo tenemos que entender como comunidad. No lo tengo que entender yo como pastor. No lo tiene que entender solamente el pastor Marco. Cada uno de nosotros tenemos que tener el ADN de que la gente necesita acercarse a Jesús por encima de mi antigüedad en la iglesia y de lo que yo pienso que Jesús necesita. Otra característica de un fanático es su amor por la camiseta, por la identidad. Yo le puse identidad corporativa, pero algunos no saben qué es la identidad corporativa. La identidad corporativa es lo que te da tu imagen como iglesia, tu logo, tu imagotipo, tu visión, tu misión. Todo esto es una identidad corporativa. Y a veces nosotros estamos más casados, más enamorados de una identidad corporativa de una iglesia que del mismo Jesucristo.
Y eso pasa en la iglesia moderna. Ahorita le pude haber tirado a los que ya tienen 30 años en el evangelio, pero hoy a los jóvenes se les enseña que sobre todo está la identidad corporativa de tu iglesia. Y quiero ir a un pasaje que está en Lucas 19, 49 al 50. Otro suceso con el círculo íntimo de Jesús, sus apóstoles. Dice la palabra de Dios: Juan le dijo a Jesús: Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no. Le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece ¿a quién? A nuestro grupo. Jesús les dijo: no los detengan. Todo el que no está en contra de ustedes está a su favor. Nuevamente los discípulos regándola, hermanos. No, pues una persona está poniendo una iglesia ya y ya se convirtieron 30. Pues sí, pero no es Filadelfia, no lo dejes. Hemos llegado a tal nivel de enajenarnos con la identidad corporativa que hay personas que te dicen: si quieres poner una iglesia, yo te apoyo, pero tienes que poner el mismo nombre que la mía. A esto se les llama iglesias red. Y las iglesias red, hace como unos 6 meses estuve con un chavo que se supone que es el mero de una asociación religiosa en Estados Unidos de plantación de iglesias, y dijo: estamos desesperados porque las iglesias red están destruyendo el evangelio de los Estados Unidos. Una iglesia red, hermano, es cuando yo pongo iglesia Filadelfia Central y luego pongo como otras 7 iglesias en la ciudad, y luego Filadelfia Querétaro, Filadelfia Zacatecas, Filadelfia Nueva York. Dice: las iglesias red están destruyendo el crecimiento de las iglesias y del evangelio en Estados Unidos. Y nuestro trabajo es llegar a una iglesia red, y ya lo hemos logrado con algunas, y decirles: pastor, necesitamos que independice a esas iglesias, no importa que se llamen igual o le quieran cambiar de nombre, y que cada pastor trabaje su forma de hacer iglesia, porque está destruyendo esto el evangelio, porque nos hemos casado con una identidad corporativa. Nos hemos casado con una imagen de nada más mi iglesia es la que cuenta, mi iglesia es la mejor, el grupo de alabanza de mi iglesia, el diseño de mi iglesia, el logo de mi iglesia. O simplemente hay ciertos grupos que se creen los únicos y elegidos de Dios para establecer el reino de Dios en la tierra. Tienen bien feo logo, bien feo diseño, pero se creen los elegidos y únicos. También pasa. ¿Por qué se dio esto, hermano? Sobre todo yo lo vi acrecentado desde la pandemia hacia acá, porque a partir de la pandemia solamente nos podíamos reunir a través de redes sociales, y todas las iglesias hicimos nuestras transmisiones, nuestras paginitas de Instagram, nuestras paginitas de Facebook, y no está mal, pero con el boom de las redes sociales y la mercadotecnia, la iglesia no se quedó fuera. Estuvimos relevantes en la pandemia para que la gente pudiera seguir reuniéndose, pero convertimos esto en iglesias franquicia. Convertimos nuestra iglesia en una marca ideológica que si no es nuestra iglesia no es nadie. Y a veces hemos llegado a que el nombre de nuestra iglesia y nuestra denominación está por encima del nombre de Jesús. Fíjense, una vez nos prestaron una iglesia para un evento de jóvenes. Se han de acordar aquí algunos. Entonces, pues al evento, hermano, yo hice los videos del evento. O sea, cuando iba a entrar un predicador, acá que el Marco Vázquez, y un video. Y luego hice fondos de pantalla para los logos del evento, que cuando hay tiempos muertos pones el logo. Nunca pusieron nada del evento. Todo fue el logo de la iglesia que nos prestaron y videitos de la iglesia. Enajenados con su marca. Queremos que la gente conozca nuestra marca. Yo dije: ¿para qué ponen el logo de su iglesia si nos prestaron el evento para la iglesia, para un evento de muchas iglesias? El hermano Mauricio fue, no sé si se acuerda, a ese evento, fue con nosotros también. Y esto, hermano, puede ser un impedimento para que más personas entren en el reino de los cielos. ¿Por qué? A la fecha, hermano, conozco más de 10 personas, las puedo contar con los 20 dedos de mi cuerpo,
que hoy ya están fuera de una iglesia, están resentidos con una iglesia porque trabajaron en ese tipo de iglesias. Se pusieron la camiseta de esa iglesia, no podías decir nada de esa iglesia porque te pegaban casi, y el día que los corrieron, como esa era su única identidad, ahorita ya no se congregan en ningún lado. ¿Sabes por qué? Porque dicen, si no es en esta iglesia, no es en ninguna, porque esta era la mejor. Estás provocando que gente se le derrumbe su cristianismo y quede lejos de poder entrar al reino de los cielos, y eso es algo muy serio. Es algo muy serio. Como iglesia nos gusta trabajar en una imagen. Tratamos de estar relevantes, se está grabando la predicación, pero nunca te diremos que Filadelfia es la única iglesia. Hay pastores, hermanos, que están tan casados con su imagen corporativa que prefieren que una persona se vaya al mundo a que se cambie de iglesia. ¿Le ha tocado? ¿Sabes qué estás diciendo con eso? Mi iglesia es la única. Mi iglesia es la mejor. Eso estás proyectándole a las personas. Y casi te estás poniendo en el lugar de Dios. Si no es en mi iglesia, no hay salvación. Eso es algo tan peligroso de ir a iglesias donde el pastor piensa que si no es en su iglesia no hay salvación. Es algo demasiado peligroso. Tenemos que enseñarle a la iglesia que Jesús es el centro de todo y es lo más importante por encima de cualquier grupo o institución, hermanos. La iglesia de Éfeso, que Pablo fundó, que era una iglesia muy grande, porque se reunían en casas, pero eran demasiados. Ahorita usted puede ir a Turquía y lo van a llevar a que visite las ruinas de esa iglesia. Son ruinas. La iglesia de Éfeso son ruinas. Un día Filadelfia será ruinas. La iglesia de Azusa, donde comenzó el avivamiento pentecostal en Los Ángeles, California, es creo que un taller, o creo que son ruinas, o creo que es un museo. Ningún movimiento por encima de Jesús va a durar para siempre. Esa es la realidad. No permitas que te enseñen eso en una iglesia. Y hay que reconocer, hermanos, que hay personas que lo están haciendo bien y que lo están haciendo mejor que nosotros. Porque Dios los ha honrado más, porque han creído tal vez más, porque tienen una visión más grande. No lo sé. Pero hay que tener cuidado, sobre todo las nuevas generaciones, con no convertirnos en fanáticos con la identidad corporativa de nuestras iglesias. Número 3, otra gran característica de una persona fanática es la doctrina. Es la doctrina. ¿Qué es lo que creemos, no? Y vemos en Hechos, capítulo 10, versículos 9 al 14, la historia de Pedro. Pedro es levantado como un gran pilar de la iglesia hacia los judíos, los primeros cristianos. Pero de repente Dios le dice a Pedro, ¿sabes qué? Ya no quiero que le lleves solamente el evangelio a los judíos, también a los no judíos. Y como Pedro no quiere, Dios le muestra una visión donde él ve un gran lienzo con animales de todo tipo. El judío no puede comer puerco. Bueno, sí puede, pero no debe. Y en esa visión me imagino que había marranitos y algunos otros animales que no pueden comer los judíos, como mariscos, como camarones. Y Dios le dice, come. ¿Y sabe qué le dice Pedro? Entendiendo lo que Dios le está diciendo, como le está diciendo, tienes que hablar a todos de mí, no solamente a los judíos. Y Pedro le dice, jamás, jamás de los jamases voy a hablarle a otros que no sean judíos. Y al final de cuentas, los que saben la historia, Pedro hace caso, va a la casa de Cornelio, un curtidor, un hombre de Dios. Y cuando Pedro le está hablando a los no judíos, dice la Biblia que el Espíritu Santo cayó en ese lugar. ¡Qué tremendo! ¿Y qué podemos aprender? Cornelio no era cristiano y Dios se le revelaba a Cornelio y le hablaba y le dijo, ve por Pedro para que les hable del evangelio. ¿Y qué podemos aprender de Cornelio? Dice la Biblia que era un hombre piadoso y que sus oraciones fueron, esto está bien denso, que sus oraciones fueron escuchadas por sus buenas acciones.
Era un hombre que ayudaba a los pobres, que ayudaba a las viudas. ¿Y qué podemos entender, hermano? Que en la gente no cristiana las acciones cuentan no para ser salvos, pero sí como un medio de gracia para que el evangelio pueda llegar a sus vidas. Hay gente no cristiana que es más buena que nosotros. Eso no nos va a llevar al cielo, pero eso les puede abrir la puerta para que la gracia llegue a sus vidas. Y cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, la historia dice que se derrama el Espíritu Santo. Entonces Pedro respondió, y ponga atención en esto: ya veo que Dios no hace acepción de personas. Pero la doctrina de Pedro, su fanatismo, su judaísmo radical, lo hacía que la gente que no era judía no pudiera conocer de Dios. Luego después vemos que en el concilio de Jerusalén, donde ya llega Pablo después de que dura muchos años predicando, y se ponen de acuerdo para decir: ¿qué vamos a hacer? ¿Se le va a seguir predicando a los gentiles? ¿Qué cosas tienen que seguir haciendo los gentiles que no hacen los judíos? Y se ponen ahí a discutir, y Pedro es uno de los que dice: el evangelio también ha llegado a los gentiles, yo soy testigo. Y esto es muy interesante, porque aunque Pedro fue a la casa de Cornelio y vio que el Espíritu Santo se derramaba, y aunque Pedro fue uno de los que propugnó a favor de que se siguiera predicando a los gentiles, leemos en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, que Pedro, cuando andaba con los judíos, se hacía como los judíos y decía: no, ya los gentiles ni al caso. Y luego se iba con los gentiles y les decía: ¿qué onda, hermanitos? ¿A dónde vamos a ir a cenar? ¡Qué chido! Y luego regresaba con los judíos y decía: no, es que estos incircuncisos. Hasta que llega Pablo y lo confronta y le dice: o te decides o qué onda, no seas hipócrita. ¿Sabe por qué? Porque Pedro seguía casado con su doctrina. Le hacía caso a Dios cuando podía, cuando Dios se le revelaba en una gran visión, pero después volvió a ser el mismo, que amaba más su doctrina que al evangelio. Uno de los obstáculos más grandes fue Pedro. Por eso dijo la otra vez que predicó Juan, dice: por eso Dios se lo tuvo que llevar, porque ya era un obstáculo para el avance del reino de los cielos. Uno de los obstáculos más grandes que usamos como fanáticos es la defensa de nuestra fe, es la defensa de nuestra sana doctrina, de nuestra fe inmaculada. Y impedimos que tanta gente venga al reino de los cielos. Todos tenemos una fe que se nos ha sido o heredada, en caso de los que son o católicos o que vienen de cuna cristiana. Todos se nos enseñó algo de creer en Dios porque somos mexicanos. Otros vienen de otras iglesias que se les enseñó una forma o un sistema de creencias. Los que somos pentecostales somos dispensacionalistas, pretribulacionistas, estamos hablando casi en inglés a los que no conocen esto. Pero los viejos sí saben de qué estoy hablando. Los que vienen de los bautistas, que la salvación no se pierde, la perseverancia de los santos, etc. Y todos tenemos nuestro sistema de creencias, pero ¿hasta qué punto nuestro sistema de creencias se convierte en algo tan importante que impide el avance del evangelio? Hay un ejemplo que un amigo mío repetía una y otra vez en sus podcasts y terminó cayendo en esto. Él dice: en Europa el cristianismo casi desapareció gracias a la apologética. ¿Sabe qué es la apologética? La defensa de la fe. Cuando la gente se pelea: no, es que yo creo que la salvación sí se pierde, no, es que yo creo que no, es que yo digo que aquello, y se ponen a pelear y a pelear y a pelear y a pelear. Dice: la gente se ocupó tanto de la apologética que se olvidaron del evangelio. Y por eso ahorita en Europa las iglesias son antros o son museos. En Holanda, hermano, hay un acontecimiento terrible conocido como el Sínodo de Dort, donde quemaron y mataron a todos aquellos seguidores de Jacobo Arminio, los que creen que la salvación sí se pierde. Por 30 años en Europa mataron y persiguieron a los hugonotes, aquellos seguidores de Juan Calvino que creen que la salvación no se pierde. Qué terrible.
Y tú dices, hoy vivimos en paz. Pero le digo algo, las redes sociales, hermano, está lleno de antorchas quemando gente. ¿Qué vamos a ganar con eso? ¿Qué vamos a ganar con decirle a la gente, estás mal? No vamos a ganar nada. Lo que pasó en Europa se está haciendo un boom gracias a las redes sociales y a los pseudo apologistas que hay en las redes sociales. No vamos a ganar nada, pero no lo vamos a entender. O tal vez los que están en la red no lo van a entender porque monetizan y de eso viven. No lo van a entender. Y yo lo he dicho una y otra vez. Muchas veces a la primera que llega una persona a la iglesia, o ya está en la iglesia y no piensa como nosotros, o no tiene una misma doctrina que nosotros, cambiamos nuestra actitud hacia ellos. El señor que nos está rentando en el nuevo local, él siempre dice que va a una iglesia metodista, pero que él es calvinista, pero que él va a esa iglesia porque a su mujer le gusta. Entonces dice, pues la gente nunca me han invitado a dar clases, me tratan diferente, me rechazan porque yo creo que la salvación se pierde y ellos creen algo diferente. ¿Por qué tiene que pasar esto? ¿Por qué tienes que rechazar a alguien por una doctrina que está fuera de las doctrinas cardinales que todos debemos de creer, que es que Cristo salva, que Cristo es Dios, creemos en la Trinidad y que Cristo va a venir? Esas 4 doctrinas las tenemos que creer todos los cristianos de todo el mundo y se le conoce como el cristianismo católico. Como no vienen los miércoles, no sabe lo que le estoy hablando. Venga los miércoles y vas a ver de qué le estamos hablando, ¿verdad, hermano? Entonces, fíjese, hace como 4 miércoles yo traje a colación un tema escandalosísimo para ver los corazones de los que estamos aquí. Y yo traje el tema, si María es madre de Dios o madre de Jesús. Y casi armamos aquí unas antorchas y nos quemamos todos. ¿Sabe por qué? Porque no estamos dispuestos a congeniar con alguien que piensa diferente a mí. Pero si no estamos dispuestos a eso, no estamos dispuestos a crecer. No estamos dispuestos hacia lo que Jesús quiere para su iglesia. No estamos dispuestos a amarnos, aunque usted crea que la salvación se pierde y yo creo que no. No estamos dispuestos a amarnos si usted cree en el rapto y yo no. No estamos dispuestos, decimos, prefiero quedarme con mi doctrina que amar a mi hermano. Es algo terrible. Eso es algo terrible. Dice Justo L. González que los dogmas, las doctrinas de la iglesia se instituyeron, escuche bien, para salvaguardar a los miembros de la iglesia de herejías, no para correr a la gente que no piensa como nosotros. Y nosotros lo usamos al revés. Usamos los dogmas de la iglesia para correr gente, para ofender a gente en las redes sociales. ¿A dónde vamos a parar?, dice la canción. No lo sé. Este es un problema grave en el crecimiento de la iglesia. Muy grave. Dice Tim Keller, los religiosos o fanáticos a menudo usan sus creencias sobre la verdad y la moralidad como golpes para intimidar y controlar a los que comparten lo que ellos creen. O sea, bueno, si todos aquí creemos en el rapto, como yo sé que ustedes creen lo mismo que yo, lo uso para intimidarlos. Fanático. Pero también Tim Keller, o a diferencia, dice, y si la gente no cree lo mismo que yo, utilizo mi doctrina o mi dogma para condenar y castigar a los que no creen como yo. Los condeno. Tú no crees lo mismo que yo, eres un hereje, te vas a ir al infierno. O los controlo o los condeno. Si cualquiera de estas dos cosas usted lo ha hecho con lo que usted cree, usted es un fanático. Y último punto, le voy a pedir a Kevin que pase, por favor. Bueno, no es una predicación para hacer un altar, ¿verdad? Pero pásale, Kevin, para no perder la costumbre. La acepción de personas. Si usted hace acepción de personas, usted es un fanático. Dice Gálatas 3:26, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva.
Y fíjese lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 28. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. El que cree en el rapto y el que no cree, el que piensa que la salvación se pierde, el que piensa que no se pierde, el que piensa que María es madre de Dios, el que piensa que María es madre de Jesús, son uno en Cristo Jesús. ¿Te guste o no te guste? La iglesia, hermano, ha tergiversado, ha volteado la forma de entender, el hacer y el aplicar el término acepción de personas. Te lo voy a decir por qué. Rechazamos y etiquetamos a la gente que viene por primera vez a la iglesia o segunda vez. Los rechazamos y los etiquetamos, pero dentro del servicio y el liderazgo, cualquiera puede ser líder y servir en la casa de Dios. No importa cómo seas, quién seas, para que no te sientas, tú puedes servir. Con los nuevos hacemos acepción de personas, pero con los viejos no. Y debería ser, hermano, totalmente al revés. El apóstol Pablo no se está refiriendo que no debemos hacer acepción de personas siempre. El apóstol Pablo se está refiriendo, no debes hacer acepción de personas con los nuevos, con las personas que vienen sin conocer de Jesús. No importa cómo venga vestido, qué doctrina tenga, qué apariencia tenga, incluso qué ideología profese. Si es nuevo, si es neonato, si apenas va a conocer el evangelio, no debes hacer acepción. Pero con aquellos que han sido llamados al ministerio, aquellos que ya están sirviendo en la iglesia o quieren servir, debemos hacer acepción de ellos. ¿Quieres servir? Esto es lo que se necesita para que estés sirviendo. No cualquier hermano puede servir, tiene que tener filtros. Y en la iglesia estamos al revés, cualquiera sirve. Y a los nuevos les ponemos filtros. Si viene una persona nueva, tienes que esperar a que madure. Y en esa palabra madure, unos maduran en un día, unos maduran en una semana y unos maduran en 20 años. ¿Sabía? Unos maduran en 3 años. Tienes que esperar a que esa persona madure en el evangelio, que el Espíritu Santo haga la obra en ella, y tienes que explicarle los requisitos para servir en la casa de Dios. Eso es hacer acepción de personas correctamente. Hay un ejemplo por ahí que dicen en un podcast, los Barriger, algunos lo han escuchado. Dicen que en una iglesia que estaba en Los Ángeles, California, cerca de la playa, y ahí surge, creo que uno de los grandes movimientos de Capilla el Calvario, si no me equivoco. Dice que esta iglesia estaba orando porque Dios trajera almas a la iglesia, porque Dios convirtiera a las personas. Bueno, a uno de los que iba a la iglesia, a uno de los locos que iba a esa iglesia, se le ocurrió salir a predicarle a los surfistas que estaban ahí en la playa. Para sorpresa de él mismo, los surfistas empezaron a convertirse a Cristo. No de uno, no de dos, de decenas. En la iglesia acababan de cambiar la alfombra. Una alfombra pues es cara, una alfombra se ve bonita. Y dice que los surfistas pues venían de la playa, la iglesia estaba enfrente, mojados, empapados, ¿verdad? Dejaban la tablita fuera de la iglesia y se metían mojados a la iglesia y empezaron a echar a perder la alfombra. Un hermano de la iglesia le dijo a los que entraban, dijo: no pueden entrar a la iglesia así, necesitan ir a su casa, cambiarse, secarse y luego venir. Qué terrible es esto. Cuando esta persona que le está hablando a los surfistas se dio cuenta
Le dijo, creo que era el pastor, uno de los líderes, les dijo: o quitas la alfombra o van a dejar de venir personas a la iglesia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos quitar nuestra alfombra del corazón? O quitas tu alfombra del corazón, o quitas esos impedimentos que tienes, sea religioso, de identidad de marca, de todo lo que estuvimos hablando, de estar cerca de Jesús y creerte que eres íntimo y que nomás tú puedes acceder a Él. O te quitas esas alfombras o la iglesia va a seguir igual. Y aquí te hago una pregunta: o eres un camino, eres una vía libre, o eres una carretera libre, o eres una carretera con casetas, o eres una carretera con retenes. A veces nos gusta hacer retenes. Hey, ¿por qué viene a la iglesia? A ver, ¿por qué falta usted ayer y yo vengo todos los días? A ver, ¿por qué cree eso usted? Parecemos retenes en vez de ser carreteras para que la gente circule hacia el Señor Jesucristo. Sirves, hermano, de la misma manera a las personas que están por encima de tu posición que a las que están por debajo de tu posición. Le sirves de la misma manera como sirves al pastor Marco, porque es pastor. A aquel que viene por primera vez, ¿lo sirves de la misma manera? ¿Le demuestras afecto de la misma manera? Porque entre más subimos, más tenemos que servir y ser humildes. Porque entre más subes, más personas estarán por debajo de ti. El pastor tiene que ser el que sirve a más personas, porque más personas están por debajo de mí. El líder de tal área es el que tiene que servir a un determinado grupo de personas, porque están abajo de él, pero también tiene que servir a los que están arriba de él. Y dice el apóstol Pablo en Romanos 12:13: nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. No podemos seguir haciendo acepción de personas. No podemos. Lamentablemente en Chihuahua, un estado donde a los que somos pobres nos gusta vernos y sentirnos como ricos, las iglesias que más crecen son las iglesias elitistas, donde hay grupos de personas y se juntan nomás ellos. Esas son las iglesias que más crecen, porque eso le gusta al de Chihuahua, sentirse nice aunque no es nice. Pero con esto me gustaría terminar. ¿Estás dispuesto, hermano, a preguntarle a las personas más cercanas a ti qué debes cambiar? ¿Estás dispuesto como líder a acercarte y decir: hey, ¿tú qué ves en mí como pastor? ¿Qué debo cambiar? Hermano Ciro, ¿qué ve en mí? ¿Qué debo cambiar? Yo me puedo creer muy bueno, muy perfecto, sin embargo estoy haciendo algo que impide que más gente venga a la iglesia. O ya no predica, hermano, gracias. ¿Estás dispuesto a eso? Eso es ser humilde. ¿Tienes el coraje de pedirle a los demás que sean honestos contigo y te digan: ¿sabes qué, Irra? Necesitas esto, carnal. Yo te veo como algo grande en Dios, pero necesitas esto. Y que Él me lo pueda decir a mí. Pero ¿sabe qué? A veces no podemos, porque nos ofendemos, porque nos sentimos mal, porque nos vamos de la iglesia. ¿Por qué es importante esto, iglesia? Porque solo puedes administrar y crecer en las cosas que mides. Me falta esto, necesito crecer. Me falta aquello, necesito crecer.
Pero siempre, hermano, va a ser más fácil ver lo malo en otros y rechazarlos que dejar de hacer eso y ver nuestro propio estado. Fíjese, hace como 2 semanas andábamos en el súper haciendo el mandado con mi esposa y yo vi, iba un señor caminando, iba la señora atrás y él iba apurado y él se subió al automóvil, un Atos verde, me acuerdo, y él se sube y la señora todavía no se subió al carro y él empezó a dar. Y yo me llené de coraje, así como en el partido de básquetbol. Dije, pues ¿por qué este tonto hace eso? Pero ¿sabe qué me habló Dios? Me dijo, tú haces eso. Y me sentí bien mal. Me dijo, es más fácil que veas a este señor y llenarte de coraje. Pero a mí muchas veces mi esposa me ha dicho, ¿por qué le estás dando y todavía no nos subimos? Dice amén, ahí dile. Me lo ha dicho mi esposa una y otra vez. Es que ¿por qué le das y todavía no nos subimos? Hasta que no lo vi en otra persona, pero entendí que yo también lo hacía. Puedo cambiar eso. Pero nos encanta decir, el hermano Ciro siempre llega tarde, el hermano aquel siempre hace esto, la hermana Graciela cuando enseña esto. ¿Y por qué no te miras tú y ves lo que necesitas cambiar? Porque estás teniendo un concepto más elevado de ti mismo. Yo necesito cambiarlo primero. Estás batallando con algunos de estos aspectos, hermano. Sentirte tan cerca de Jesús, tan privilegiado por tus años de cristiano, te has impedido que otros conozcan del Evangelio. Si estás batallando con esto, quiero que hoy pasemos al altar y se lo entregues a Dios. Yo sé que es un altar muy difícil. Es el altar más difícil tal vez que hemos hecho en nuestra vida. Es decir, yo soy así, yo me las creo todas, a mí me enseñaron así el cristianismo, y los que vienen si no son así están mal. Si tú has sido así, te invito que lo hagas y pases valientemente y digas, Señor, ya no quiero ser así. Estás desarrollando una identidad corporativa enfermiza por la iglesia. Yo no le bajo a Filadelfia y es la mejor iglesia del mundo y no hay otra como él. Ten cuidado con eso. Yo te lo digo como pastor, porque si un día te vas a ir muy herido y resentido con toda la iglesia de Cristo, no solamente con nosotros. Estás batallando con una identidad corporativa desmedida. Yo te invito a que hoy pasemos. Estás batallando con tu doctrina, la que te enseñaron, a tal punto que decides no convivir con otros que piensan diferente a ti, a tal punto que dices, es que necesito, y es lo que hace la gente, el día que se van a una iglesia, pues ¿en cuál iglesia creen igual que yo? Imagínate si un día te vas a un lugar donde hay solamente una iglesia en ese lugar y creen totalmente diferente a ti. ¿No te vas a congregar? Ahí en tu casa viendo predicaciones de Dante Gebel. ¿Vas a hacer eso? Sí lo harías, te lo puedo asegurar. Si necesitas cambiar aspectos de tu doctrina, no estoy diciendo que estamos mal en todo, tampoco estamos bien en todo, somos humanos. Pero si hay aspectos de tu doctrina que necesitas reconsiderar, dile, Espíritu Santo, ayúdame, háblame. Y por último, has hecho acepción de personas. Has despreciado a alguna persona nueva. Hiciste algo que esa persona no viniera más a la iglesia. Podemos cambiar eso. ¿Por qué no nos ponemos de pie, hermanos? Y invito a que hagamos un altar sincero. No tiene nada de malo reconocer lo que somos. Yo le dije